espai patrocinat per l'Ajuntament de Torrent. Torrent abrió hace 3 años una nueva etapa que la ha convertido en una gran ciudad, accesible, moderna y que apuesta por mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas. Por ello, ha puesto en marcha grandes proyectos que convierten en un plazo muy corto de tiempo a Torrent en una ciudad preparada, avanzada y asistencial sin precedentes en la Comunidad Valenciana. Pues han sido 3 años, la verdad, muy intensos. Realmente bonitos, con unas circunstancias delicadas, generales, y que a pesar de las dificultades, bueno, pues sí es verdad que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Sobre todo porque teníamos muy claro que lo que queríamos era atender a todas las personas de Torrent, todos los colectivos y a todas las personas con independencia de donde vivan, ¿no? Del barrio donde se encuentren. En el 2008 el Ayuntamiento invirtió 30.000 euros en mejorar 80 calles de la ciudad y la avenida del Vedat, arteria principal de la ciudad. En 2009 invirtió 1,6 millones de euros en alumbrado público, instalando 2.000 nuevas farolas que mejoran la iluminación. Hay muchísima más luz por la noche, la calle parece de día, vamos, igual que si hubiera sol. Uno de los proyectos más importantes del Ayuntamiento durante esta legislatura ha sido la supresión de barreras arquitectónicas que suponían un obstáculo para el desplazamiento por la ciudad. Ahora, los discapacitados de la ciudad, así como todas aquellas personas con movilidad reducida, pueden disfrutar de los paseos por el municipio con plena independencia y autonomía. Sí, personalmente ha sido un logro. Somos uno de tantos torrentinos que hemos luchado por tener esta independencia, que es lo que da las rampas, tener una autonomía plena. Además, el Ayuntamiento está construyendo un nuevo centro de día para acoger a la Asociación Diadisto, con patio, teatro, sala de talleres, gabinete y sala de dibujo. Se ha actuado además en una treintena de parques y jardines, entre los que destaca el Parque de Mas de la Montañeta, con 6.400 metros cuadrados, el Parque Dominical o el de San Marcos. Se ha renovado toda la red de alcantarillado para evitar inundaciones y se ha asfaltado las calles del Vedat. En el mismo Vedat se han renovado las aceras y se ha construido una rotonda para mejorar las comunicaciones y el acceso a esta zona residencial. Cada zona de Torrent, es verdad que Torrent es un municipio muy grande, muy extenso, ¿no? Y cada zona tiene una particularidad, una necesidad. Y en cada zona hemos intentado detectar pues, esas necesidades estructurales básicas que al final inciden en la calidad de vida de los vecinos, inciden en el salir a la calle y ver, bueno, pues no ver unas jardineras rotas, ver unas jardineras arregladas, ¿no? Inciden en no ver baches, en tener unas aceras adaptadas, en tener unas farolas en condiciones, en tener sensación de seguridad por la luz blanca. Y poco a poco vamos haciendo. Queda mucho por hacer, muchísimo, porque Torrent es muy grande y han pasado solo 3 años, ¿no? El Centro Virgen del Olivar es ya una realidad para los mayores de Torrent, que ahora pueden disfrutar como merecen de un nuevo centro de 860 metros cuadrados. El Ayuntamiento ha invertido en remodelarlo 1,1 millones de euros de los fondos FEIL y la Generalitat. Este es el inicio de una política social del consistorio que continuará con la reforma del centro de mayores de la calle Bellido, en el que han comenzado las obras, y el de la calle San Enrique. El Ayuntamiento de Torrent construirá también la Casa del Mayor con una inversión de 1,3 millones de euros del Plan Confianza. Hace un año, el Ayuntamiento de Torrent creó el Punto de Alimentos, que en estos momentos ayuda ya a 5.000 personas a obtener todos los días productos básicos de alimentación para su dieta. Un total de 935 familias torrentinas recibe cada semana una cesta de alimentos que equivale a servir 2.000 desayunos cada semana o 1.800 comidas. La labor del Banco de Alimentos es buena porque ayuda a gente que está necesitada. A partir de junio de 2011, cuando una mujer de Torrent decida emprender y fundar una empresa, tendrá un lugar para dirigirse, la Casa de la Dona. Será un edificio municipal de 5 plantas, ubicado en la calle Músico Mariano Puig Llago, dedicado íntegramente a la atención y protección de la mujer.
Sí, es un sueño para toda la mujer que esté aquí en Torrente, porque yo me acuerdo cuando vi la maqueta hace 3 años y dije, bueno, esto algún día será realidad. Y hoy que paso todos los días por aquí a ver a mi madre, pues me quedo mirando y digo, vaya, esto ya está aquí, es palpable. Además, el Ayuntamiento ha aumentado el apoyo a las mujeres con las ayudas a las viudas, iniciativa pionera en nuestro país. Torrent es ya una ciudad de más de 80.000 habitantes y como tal se merece unos servicios sanitarios que puedan atender con calidad a todos los vecinos. Por ello, el consistorio ha llevado a cabo una serie de actuaciones entre las que se encuentra la construcción del primer hospital de la ciudad. Además, durante esta legislatura se ha ampliado y reformado el Centro Auxiliar del Vedat, una reivindicación histórica, situado en la calle Sant Lluís número 28. El Hospital de Torrent dará cobertura a 16.000 personas y contará con 3 plantas y más de 20 especialidades médicas que darán respuesta al 90% de los servicios médicos de los que precisa la población de Torrent. Torrent ha invertido 6 millones de euros en construir el primer puente del municipio, que conecta el polígono industrial de Masía del Juez con la ciudad y que mejora la circulación del municipio. El Pont Blau evita el paso de más de 16.000 vehículos por el casco urbano de la ciudad y ahorra tiempo en desplazamientos a los empresarios que trabajan en el polígono. Pues llevamos alrededor de unos 9 o 10 años reclamando la construcción de este Pont Blau para precisamente evitar la masificación del tráfico que había antes por el puente antiguo. Pero el Ayuntamiento va más allá en la mejora del tráfico y las comunicaciones, y por ello ha construido la primera gran ronda del municipio, que conecta los barrios del sur y el Parc Central con la zona norte y este de Torrent. La ronda de Safranar es usada por unos 1.000 vehículos al día y se convierte en la mejor alternativa para desplazarse de una zona a otra de la ciudad en apenas 2 minutos. La ronda de Safranar es una infraestructura muy necesaria que realmente es el primer paso para hacer una ronda general de todo el municipio que permita pues no tener obligatoriamente que pasar por el centro. El Ayuntamiento de Torrent pondrá en marcha este año la primera central de control de tráfico de la comarca, que recibirá la imagen de una treintena de cámaras de televisión para controlar los semáforos del municipio y regular la circulación. Torrent es cada día una ciudad más segura y para ello ha incrementado en un 40% su plantilla de policía local y ha convocado la mayor oferta de empleo público de la comarca con cerca de 50 plazas vacantes. Además, se ha puesto en marcha una nueva línea de transporte público añadida a las 5 que ya había, la Naranja, que recorre el centro histórico y conecta con zonas como el centro de salud de la calle Chirivella, el barrio del Chenillet y el Parc Central. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por doblar el número de autobuses que circularán por las calles y reducir a la mitad los tiempos de paso de los autobuses. Esto ha significado un aumento del 40% en el uso del transporte público. Se ha instalado un moderno sistema para que en puntos estratégicos de la ciudad y en las paradas de autobuses proporcione a tiempo real la frecuencia de paso de las distintas líneas de autobuses. El Ayuntamiento está apostando por mantener nuestras raíces y recuperar la historia de Torrent con proyectos como la restauración de fuentes como la de las Ranas, San Luis de Beltrán o la Font de les Mañes. La recuperación de la torre fue importantísima, la rehabilitación de ese emblema cultural de nuestra ciudad ha sido pues para mí un momento muy especial. Haremos ahora la musealización, con lo cual los vecinos podrán disfrutar de ese elemento tan importante, ese buque insignia del patrimonio de nuestra ciudad. Otro de los proyectos ha sido la recuperación del Sarqueig de Baix, símbolo de nuestro pasado histórico y cultural. Además, se ha rehabilitado el pulmón verde de la ciudad y el jardín botánico más significativo del municipio, l'Hort de Trenor. Pues podrán ver un parque abierto al público que hasta ahora estaba cerrado por distintos motivos y disfrutar del entorno natural que se va a recrear con estas actuaciones.
Además, en los próximos meses se comenzará a remodelar el mercado municipal de Torrent para recuperar la tradición de comprar y de acudir a este punto de encuentro de la ciudad. El empleo de Torrent y la ayuda a los parados para reinsertarse en el mercado laboral también es una de las prioridades del Ayuntamiento de la ciudad. Por ello, ha puesto en marcha talleres de empleo en los que trabajan 300 personas que reciben formación a la vez que perciben un salario. Y bueno, realmente esto ha conseguido que en esta legislatura pues hayan cerca de unas 300 personas que pueden ser, en el caso, por ejemplo, ¿no?, un taller que estamos poniendo en marcha y desarrollando para la nueva sede de la Asociación de Discapacitados de Torrent, pues 40 personas que eran parados de larga duración, ¿no? Además, se ha dado una oportunidad a 500 trabajadores en todas las obras de Torrent financiadas con los fondos FEIL del Estado. Es importantísimo en estos momentos ser imaginativos y ser creativos y también apostar por el futuro de la ciudad, y el nuevo parque empresarial del Alter lo que pretende es dinamizar también nuestras zonas industriales, nuestras zonas empresariales y bueno, atraer pues cerca de unas 500 empresas o motores económicos que puedan mejorar un poco la situación económica de nuestra ciudad. El Ayuntamiento está construyendo las 2 primeras guarderías municipales. En septiembre abrirá sus puertas la guardería de la Casa de la Caridad. Además, se han invertido 450.000 euros en la puesta en marcha de un cheque guardería del que se beneficiarán 450 familias de Torrent. La guardería municipal del Chenillet completa este proyecto que favorecerá la igualdad de oportunidades de los niños de Torrent. El presupuesto municipal del año 2010 se ha incrementado en 500.000 euros destinados a becas escolares, bono de compra de libros o al bono de guardería, siendo el único municipio de la comarca que tiene estas ayudas. El Ayuntamiento ha decidido apostar por los jóvenes y construirá para ellos un espacio propio de ocio alternativo. Será el Espai Jove, en el edificio Metro de Torrent. Supone una inversión de más de 1 millón de euros y tendrá 1000 metros cuadrados. Estoy contento por lo de que nos van a hacer 1000 metros cuadrados para hacer un centro para jóvenes, para formarse, para pedir ayuda, para informarse, también tener otras alternativas de ocio. También está muy bien lo de la biblioteca, que está abierta 24 horas para los chavales que quieran estudiar. Se ha puesto en marcha la construcción de 650 viviendas de protección oficial para jóvenes de Torrent a precios accesibles. Cuidar el medio ambiente es una prioridad para el Ayuntamiento y por eso se ha cerrado la cantera de la Sierra Perenchisa después de 50 años de funcionamiento. Además, se ha reforestado Perenchisa con 14.000 árboles plantados, se ha limpiado el barranco y se han desarrollado todo tipo de proyectos para mejorar su uso. Y también hemos hecho, bueno, pues, a nivel de barrio, pues, bueno, también las zonas verdes del Vedal, las zonas de la Sierra Perenchisa, la reforestación, la protección contra incendios forestales. Es decir, invertir en deporte es invertir en futuro. Un ejemplo de ello es la remodelación del polideportivo Anabel Medina. Torrent se merece unas instalaciones deportivas de primer nivel y por eso el Ayuntamiento ha invertido en los últimos 2 años 3 millones de euros en la reforma, mejora y ampliación de las instalaciones deportivas de este complejo del Parc Central y del Pabellón del Vedad. Creo que vamos a conseguir ubicar a Torrent en mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos donde debería estar desde hace mucho tiempo y seguir trabajando porque esto no acaba, ¿no? Esto no termina. Trabajamos en grandes proyectos por nuestros vecinos y vecinas, por hacer de esta ciudad un lugar mejor, que acoja las necesidades de los torrentinos y les permita ser más felices, porque esta es una historia de personas que ahora viven mejor. Un espai patrocinat per l'Ajuntament de Torrent.